Mucha bendición. El libro de Jonás, capítulo 1, hermano. Mientras me saco el talón, hermano, que me pesa como 10 kilos. Jonás, capítulo 1, versículo 1, vamos a estudiar. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice, vino a mi palabra de Jehová. Vino palabra de Jehová, ¿a quién? A Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad. ¿Y qué dice? Pregona, ayúdeme, hermano, contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? A Tarsis. Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Lejos, ¿de dónde dice? De la presencia de Jehová. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios con D minúscula. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ella. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado, ¿qué dice, hermano? El patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama, ¿a quién? Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. 7, alguien que lo lea bien fuerte. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Versículo 8 dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes, y de dónde vienes, cuál es tu tierra, y de qué pueblo eres. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos. No había otro mentiroso como Jonás, hermano, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más. Alguien que lee el versículo 12 bien fuerte. Él les respondió, tómame y échame al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido este gran tempestad sobre vosotros. Versículo 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos. Ahora ya no clamaban a dioses, a sus dioses, sino a Dios, al Dios verdadero. Y dice que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, hicieron voto. Versículo 17, todo junto, hermano. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Miren, qué interesante, hermano, la historia de Jonás. Si nosotros hablamos de Jonás, hermano, si nosotros tal vez pensamos en Jonás, en la vida de Jonás, hermano, y vemos que Jonás fue una persona real, hermano. Primeramente, debemos entender esto, hermano, que Jonás fue una persona real. ¿Cómo lo sabemos, hermano? Ah, pastor, lo estamos viendo acá en este capítulo. No, lo vamos a ver en Segunda de Reyes, capítulo 14. Miren lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 25. Allí aparece, hermano, este personaje. Segunda de Reyes, 14, versículo 25. Miren lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Dice, él restauró los límites de Israel, hablando de Jeroboam 2, y dice, desde la entrada de Amar hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por medio de su siervo. ¿Quién? ¿Hijo de quién? Hijo de Amitai, profeta que fue de Get-Hefer. Entonces, encontramos que este hombre fue una persona real, hermanos. Sí. Jonás fue un siervo de Dios. Sí, hermano. Jonás fue un profeta.
Sí, hermano, Jonás estuvo predicando la palabra de Dios. Sí, encontramos a este hombre y fue una persona real, hermano. Y acá en este versículo, allá lo encontramos que él estaba profetizando a este Jeroboam II y le estaba diciendo que él iba a expandir su reino. Entonces ahí lo conocemos tal vez como un profeta popular. Ahí tal vez lo conocemos a un profeta con fervor, hermano. Ahí tal vez lo conocemos a un profeta que estaba predicando la palabra de Dios y estaba clamando, ¿no es cierto? Estaba proclamando el mensaje de Jesucristo. Pero miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 1 de Jonás. Dice la Biblia así. Vino, ¿qué dice, hermano? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. Nínive era la capital de Asiria en aquel entonces, hermano. Mire, hermano, los asirios eran crueles. Si estudiamos, según la tradición, si estudiamos este país, esta capital, hermano, eran crueles. Dice que ellos no tenían problemas en ensartarlos a los mismos enemigos vivos, hermano. Así les sacaban la ropa y los ensartaban, ¿no es cierto? Y ahí morían ensartados. O si no, lo que hacían era le desollaban la piel y lo tiraban ahí y le ponían sal. Eran crueles, hermano. Increíble cómo eran de maltratadores estos enemigos. Y Jonás está diciendo, y Dios está diciendo, el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de él. Imagínense, hermano, los judíos, los israelitas estaban sufriendo persecuciones con ellos. Ellos estaban maltratando a los judíos. Entonces Dios dice: vas a ir a predicar, Jonás, vas a ir a hablarles el mensaje, les vas a llevar el mensaje. Imagínense, y hay una diferencia, y hay que entender, hermano, que el mensaje que Jonás tenía no era de salvación, sino de destrucción. No era de salvación, sino de destrucción. El mensaje era: voy a destruir la tierra si es que no se arrepiente. Si ustedes siguen leyendo los versículos siguientes, ese era el mensaje. No era de salvación, sino de destrucción. Después, según la tradición, dice que un siglo más después, Dios, ¿no es cierto?, envía el castigo. ¿Por qué? Porque volvieron a hacer lo mismo, siguieron en el mismo pecado, no se arrepintieron, y Dios tiene que matarlos. Dios los destruye, hermano. Pero es interesante, hermano, en el versículo 1, yo quiero que usted tal vez preste atención y pueda subrayar estas palabras. Dice la Biblia, versículo 1, vino palabra de ¿quién? De Jehová. ¿A quién? Vino palabra de Jehová a Jonás. Puede ver, hermano, algo que nosotros debemos tener en cuenta como cristianos, como hijos de Dios, que la palabra de Dios, hermanos, es más importante que el predicador. ¿Amén? No dicen amén, hermano. Pareciera que le dan más valor a la persona, y ese es un error, hermano. Ese es un peligro. Mire, el pastor tal y va a predicar y nos va a traerla. Hermano, la palabra de Dios es más importante que el predicador. Amén. Amén. Claro, hermano, ¿no? Viene el ungido de Dios, ¿no? Viene el apóstol, ¿no? Viene el profeta, ¿no? Este va a traer un tremendo sermón, seguro. ¿Sabe qué, hermano? La palabra de Dios está filmando, ¿no? La palabra de Dios, hermano, es más importante que el predicador, hermano. Viene de allá de lejos, ¿no? Debe ser un misionero, debe ser un hombre que está proclamando el mensaje de Dios, y le damos valor, hermano, a la persona y no al mensaje muchas veces, hermano. Importante detalle, importante a tener en cuenta, hermano. La palabra es más importante, hermano, que el mensajero. Dice la Biblia, amén, vino palabra, gracias, hermano, vino palabra de Jehová a hijo de Amitai, diciendo, ¿qué dice, hermano? Levántate y ve. ¿Qué tenía que hacer, hermano, Jonás? Ya viene la palabra de Dios, y podemos ver, hermano, que la palabra es más importante que el mensajero. Dios no le dijo: vas a hacer algo de magia, vas a hacer maravillas, vas a impresionar a los ninivitas. No le dijo nada, hermano. Vas a proclamar el mensaje que yo te doy, dice el versículo 2, levántate. Después que recibe el mensaje, hermano, le dice: levanta. ¿Sabe qué, hermano? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros
cuando vamos a predicar la palabra de Dios? Primeramente debemos levantarnos, hermano. Me están mirando raro, ¿no? Debemos levantarnos, hermano. Y Dios dice, levántate, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Dios no va a usar a alguien que está todo el día mirando televisión, hermano. Dios no va a usar. Dios no va a usar a una persona, hermano, solamente que viene a aparentar grandezas en la iglesia. Dios no lo va a usar, hermano. Dios no va a usar a una persona, hermano, que tal vez solamente muestra ostentosidad y nada más, hermano. Solamente es apariencia y por dentro está lleno de podridez, hermano. Dios no va a usar a esa persona, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Dios va a usar a una persona que está viviendo en comunión con Dios. Dios va a usar a una persona, hermano, que está sirviendo al Señor, hermano, y que lo hace con toda humildad y con todo el gozo, hermano. Está dispuesto a decir, Señor, aquí estoy. Usame, Señor. Dios dice, levántate. ¿Sabe qué, hermano? Dios no va a usar a los vagos. Así de sencillo, hermano. Y dice la Biblia, vino palabra de Jehová a Jonás. Después, ¿qué le dijo? Levántate. Después, ve, que dice Marcos 16, versículo 15. ¿Qué dice, hermano? Alguien que lo conoce de memoria. Y predicar el evangelio a toda. Ve, salir, hermano, hay que levantarse, ¿cierto? Y salir a caminar, querido. Y salir a predicar la palabra de Dios. Hermanos, si no lo estamos haciendo, si no estamos predicando la palabra de Dios, hermanos, dice la Biblia que estamos en pecado. Ah, no, pastor, yo no puedo ser. Yo vengo a la iglesia, yo doy todo el diezmo, yo doy todo lo que gano, Señor, ¿no? Y Señor, y estoy haciendo esto y ese otro. No, pero hermanos, si no estamos predicando la palabra de Dios, estamos en pecado. ¿Qué dice Santiago 4:17? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Ustedes lo saben, hermanos. Así que, ¿qué debemos hacer, hermanos, si no estamos testificando? Debemos arrepentirnos, hermano. Si el pastor no está testificando, hermano, ay del pastor, hermano. Vayan a predicar, hermano, y él no está predicando. No le estoy diciendo a él, yo sé que él lo está haciendo, hermano. Si tal vez, hermano, el maestro está diciendo, deben salir a predicar la palabra de Dios, pero no lo está haciendo, hermano, está en pecado. Pecado no es solamente caer en fornicación, en adulterio. Pecado no es solamente, hermano, robar, hermano. Pecado es saber lo bueno y no hacerlo, hermano. Dice la Biblia, levántate y ve. Dice la Biblia, versículo 2. Yo sé que están enojados, hermano, conmigo. ¿Y qué se cree este, no? ¿Y qué se cree este cabezón, orejón, narigón? Te van diciendo, hermano. Este feo. Amén. Enojados. Y dice la Biblia, hermano, levántate y ve. ¿Y qué más, hermano? Pregona. ¿Qué tenía que hacer Jonás? Pregona contra ella. O sea, era pregonar, proclamar, ¿no es cierto?, el castigo. Nínive, si no se arrepienten 3 días, van a morir, van a ser destruidos. Y ustedes conocen la historia. Después, todos, desde el rey, hermano, hasta el más simple, ¿no es cierto?, se arrepienten. Pero, hermano, debemos pregonar el mensaje de Jesucristo, hermano. Debemos proclamar el mensaje puro de Jesucristo, hermano. No le quite a la palabra de Dios, hermano. No le agregue a la palabra de Dios. No le saque nada, hermano. Proclame el mensaje puro del Señor. Proclame, hermano, la sana doctrina, hermano. El pastor debe proclamar la sana doctrina. Nosotros, hermanos, debemos, como cristianos, debemos proclamar la sana doctrina. Amén, hermanos. Amén. Aunque se enoje, hermano, quien se enoje. Ah, no, pastor, pero se me enoja el hermano que da mucho en la iglesia. Pastor, no hable de esto porque se va a enojar y no va a volver. Allá, hermano, hace poco estaban yendo unas personas, hermano, que tenían. Y yo estaba diciendo, Señor, va a entrar por fin diezmo en la iglesia. Y con mi esposa tal vez nos vamos a ir de vacaciones, a la playa, a recibir revelación, algo, ¿no? Hermanos, no es verdad, de verdad se lo digo, no es verdad. Pero ya no están yendo, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Hay que proclamar el mensaje puro de Dios. Había muchos hermanos, yo les conté la vez pasada a los seminaristas, que se sacaron un 6 algunos, porque mucho Facebook y nada de estudiar. Y son seminaristas, querido. ¿Cómo es eso, hermano? Y ¿saben qué, hermano? Yo les compartí a ellos, hermano, que yo cuando empezamos la iglesia ya con los hermanos, yo sabía que yo tenía que hablar temas como, por ejemplo, de la música. Yo estuve un mes hablando de la música, por 4 jueves hablando de la música. Música cristiana, correcta, hermano.
Y yo lo hice con preguntas y respuestas, y hermano, fue espectacular. Yo tenía temor, hermano, pero sabía que tenía que predicar la palabra de Dios. Yo, hermano, estuve hablando de falsas doctrinas, y hablaba de falsos pastores, falsos apóstoles, y hablaba de falsos profetas, hermano, y algunos, pastor, ¿qué está diciendo? No, es mi favorito, escucho muchas prédicas, ¿qué me interesa a mi hermano? Pero es una persona idólatra. ¿Cuántos habrán escuchado de Cash Lund? No, pastor, no hable de ese hombre, el ungido de Dios, ¿no? Y hay varias personas, pastor Jorge, no, se puede hablar de esas personas, ¿no? Hermanos, habrán escuchado de cuántos falsos personas. No te metas con el ungido, ¿no? Yo soy ungido de Dios, no podés tocarme, no podés hacerme nada. Cuando personas van a confrontarme, hermano, no te metas con el ungido, ¿no? Y el ungido de Dios, ya no son, nadie quiere ser pastor, hermano. Ya todos son profetas, ya hay hermanos profetas, no sé, espiritistas, de todo hay, ¿no? De apóstoles, ya nadie es pastor. Ya todos son, pareciera que es una categoría muy alta, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Y Cristo está diciendo, qué pena, porque yo solamente soy el buen pastor. Ya todos son apóstoles, profetas, ¿no es cierto? Y Él dice, yo solamente soy el buen pastor. Y hermano, y dice la Biblia, proclame la palabra de Dios, hermano. No la diluye, hermano. Ay, pero el hermano se va a ofender. Ay, pero yo sé que hay un hermano que está ahí de visita y se puede ofender. Proclame la palabra de Dios, hermano. Amén. Predique la palabra de Dios. Pastor, él sabe, hermano, predique la palabra de Dios. A veces nos va a costar muchísimo, hermano, pero es mejor obedecer a quién, hermano. A Dios antes que a los hombres, hermano. Estamos para proclamar la verdad. Estamos para predicar, defender la sana doctrina. Amén. ¿Cuándo va a terminar este palabrero? Dirán algunos. Versículo 2, la última parte, dice, pregona contra ellos porque ha subido su maldad. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Miren lo que sigue diciendo el versículo 3. Y Jonás se levantó. O sea, obedeció el primer mandato, hermano. La primera palabra, obedeció. Dios, ¿qué le dice? Levántate y ve. ¿Y qué hace Jonás, hermano? Se levantó. O sea, esa parte obedeció, pero la otra no obedeció. Dice, para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? A Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de, ¿qué dice, hermano? De la presencia de Jehová. Lejos de la presencia de Jehová. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave a orar. ¿Y se había echado a qué, dice, hermano? A dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué estaba pasando con Jonás, hermano? Había perdido la comunión con Dios. Levántate, le dice, y clama a tú. ¿Qué le estaba haciendo? ¿Qué le estaba diciendo el hombre? Le estaba hablando, hermano. Le estaba testificando, tal vez. Y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes. Ahí hay varias preguntas, hermano, interesantes, si nosotros subrayamos eso. ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y Jonás responde, hermano, miren lo que dice, y él le respondió, soy profeta, soy un predicador de la palabra de Dios. ¿Eso dice, hermano? Soy hebreo. Mire, hermano, soy hebreo, ¿no? Ya tal vez un tono bajo. Y temo a Jehová. Mentiroso, hermano. Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Ya les había contado él, ¿no es cierto? 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Le respondieron, tomadme y echadme en el mar, y se os aquietará el mar. 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a tierra, pero no pudieron.
Versículo 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Versículo 15, y tomaron a Jonás y lo echaron en el mar. Versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová, con gran temor ofrecieron sacrificio a Dios. 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vemos, hermanos, que Dios habla a un siervo de Dios. Dios le habla a Jonás y le dice, vino palabra de Jehová y le dice, levántate, ve, pregona en Nínive. Dice, porque la maldad ha subido. Y dice que Jonás agarra, hermanos, se levanta para huir de la presencia de cosas que nosotros debemos tener en cuenta, hermano, y es muy interesante, hermano. Una es, podemos responder al llamado de Dios. Estamos hablando de los cristianos, de los hijos de Dios, de los creyentes, salvos por la gracia de Dios. Una es responder al llamado de Dios, hermano. Otra es huir de la presencia de Dios, escaparnos del llamado de nuestro Dios. Miren, hermanos, si ustedes están tomando nota, anoten. Número 1, ¿cuáles son las causas de su desobediencia? Vamos a ver que eran muchas. Número 1 es las causas de su desobediencia, y vemos que eran muchas. Primero, tenía la actitud equivocada respecto a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él pensó que era difícil y peligroso. Tenía una actitud, hermano, equivocada con respecto a la voluntad de Dios. Él pensó, va a ser difícil. Yo no creo que estas personas se arrepienten. Sí son crueles, no tienen problema en matar, no tienen problema en destruir a una persona. ¿Qué se van a arrepentir? Tenía, hermano, un pensamiento equivocado en cuanto a lo que es la voluntad de Dios, hermano. Él dijo, me parece que es difícil hacer la voluntad de Dios. Me parece que es difícil predicar la palabra de Dios. Me parece que es peligroso. No solamente tenía una actitud equivocada en cuanto a la voluntad de Dios, sino que tenía una actitud equivocada en cuanto al testificar, hermano. ¿Por qué? Porque él pensó que él podía decidir cuándo testificar y cuándo no. Tal vez él estaba diciendo, no es tiempo de predicar, me parece que no es tiempo de proclamar la palabra de Dios. Tal vez más adelante tenía una actitud equivocada en cuanto al testificar. También, hermano, tenía una actitud equivocada hacia sus enemigos. ¿Por qué? Él quería que mueran sus enemigos. Él quería, sinceramente, decía, yo prefiero huir de la presencia de Dios, prefiero huir, renunciar al oficio, pero yo quiero que esas personas mueran. Número 2, anotan, la ruta de su rebeldía fue siempre hacia abajo, hermano. ¿Qué hizo, hermano? Cuando versículo 4 dice la Biblia, miren lo que dice, pero Jehová hizo, versículo 3, se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde dice, hermano? A Tarsis. Estamos en versículo 3. ¿Y descendió a dónde? A Jope. ¿Pueden ver, hermano, la ruta de la rebeldía? Fue siempre hacia abajo. Primero, ¿qué hizo? Descendió a Jope. Después, descendió a la nave. O sea que iba descendiendo, hermano. Después, al mar. Versículo 15, ¿cierto? Ahí lo echaron al mar. Y por último, hermano, ¿qué pasó? ¿A dónde terminó? En la boca de un pescado, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Eso es con la rebeldía, eso pasa con la desobediencia, hermano. El pecado siempre es descendente, hermano, nunca es ascendente. Siempre empieza a escalar para abajo, hermano. El pecado, la rebeldía, hermano, siempre es hacia abajo, hermano. Esto es lo que le pasó a Jonás, y estamos hablando, estamos estudiando acerca de la desobediencia de Jonás. Fue a Jope, descendió a la nave, descendió al mar, y por último terminó en el vientre del pez, hermano. Una persona está en pecado, hermano, nunca va a avanzar espiritualmente. Cuando una persona, hermano, no está viviendo en comunión con Dios, hermano, nunca va a ascender, hermano. Por más que esté ahí tal vez fingiendo, por más que esté tal vez ahí moviendo la silla, pastor, para que me vea, pastor, cómo estoy trabajando el Señor. Pero cuando está en pecado, hermano, siempre va a ir, su vida espiritual va a ir descendiendo, hermano. Siempre va a ir para abajo, hermano. Pastor, pero mire, ay, qué lindo, mira, el hermano, qué buena presencia tiene. La apariencia le engaña, hermano. Mira, qué hermosa corbata, este hombre debe ser un fiel servidor de Dios, hermano. No se confunda, hermano. Puede ser el más perverso, hermano. Ay, pero pastor, mire ese traje que tiene espectacular, cómo se viste, la ropa bien planchadita, mire cómo camina. Debe ser un siervo de Dios. No se confunda, hermano.
¿Sabe qué, hermano? Cuando una persona está en pecado, siempre va para abajo, nunca para arriba. Por más que quiera aparentar servir al Señor, por más que quiera hacer las cosas, hermano, siempre va a ir para abajo. Y Dios lo sabe, hermano. Dios lo sabe. ¿Cuáles fueron las consecuencias, hermano, de su desobediencia? ¿Sabe cuáles fueron las consecuencias? Perdió la voz de Dios. Ya Dios no le tenía que hablar tal vez personalmente, Dios le tuvo que hablar a través de una tormenta. ¿Qué más, hermano? Perdió su energía espiritual. Cuando todos estaban, por favor, a sus dioses, clamando, ¿qué vamos a hacer? Sálvanos, y estaban clamando a sus dioses. ¿Dónde estaba, hermano? Estaba durmiendo, hermano. Perdió su energía espiritual. ¿Qué más? Perdió su poder en la oración. Incluso, hermano, las ganas de orar. No tenía ganas de orar. ¿Qué le dice en el versículo 6? Miren lo que dice. Y el patrón de la nave se le acercó y le dice, ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué estaba haciendo, hermano? ¿Orando? No, hermano, estaba durmiendo. Perdió las ganas de orar. Y una persona, hermano, que está en pecado, no tiene ganas de orar. Una persona, hermano, que está en pecado, no tiene ganas de ir a la iglesia, tal vez. No tiene ganas, hermano, de leer la palabra de Dios. Solamente tal vez la ojea como un diario, no le saca provecho, hermano. ¿Qué más, hermano, perdió? Perdió su testimonio con las personas que estaban a su alrededor. Pero gracias a Dios, hermano, y casi pierde su vida también, pero gracias a Dios, hermano, que Dios es un Dios de oportunidades, hermano, y que Dios es un Dios paciente para con nosotros, hermano. Ojalá que nosotros podamos decir, Señor, me arrepiento de mis pecados. Yo sé que estaba fallando de compartir el mensaje de Cristo. Yo sé que no lo estuve haciendo. Y esto, hermano, es para mí, esto es para cada uno de nosotros. Este es un reto para cada uno de nosotros. El que no lo quiera tomar, hermano, no hay ningún problema. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios nos está diciendo, levántate, ve y proclama la palabra de Dios. Amén. Levántate y proclama la palabra de Dios. Ese mensaje puro del Señor, hermano. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Estamos testificando, gloria a Dios. Está diciendo, pastor, hoy gané a una persona para el Señor. El pastor va a decir, qué bueno, hermano, que me alegro, hermano. No creo que va a decir, va a sentir celo, me imagino que no. Hermano, ¿cuántos de nosotros estamos poniendo en práctica este principio? ¿Cuántos de nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios? Si no lo hacemos, hermano, empiece ahora. Si no lo hacemos, hermano, empecemos ahora. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta tarde.